un poquito chueco por eso de la colocación de las líneas. A ver, espérame tantito, mijo. Ah, de lo de los dibujos. De lo de los dibujos del ejercicio que les dejé para entregar ayer mismo. Sí, exacto, de simbología. Ajá. Mira, eh, les pedí precisamente pensando en si tenían algún problema, si no tenían computadora o algo, que lo imprimieran y lo hicieran a mano. Lo hicieran a mano, no sé, tan solo para las señales, no sé, contar con una reglita para más o menos irse derecho, ¿sí? Y los círculos, pues, no sé, puedes agarrar hasta una monedita de a peso y ahí haces el circulito. No, Y ya, profesora, pero yo le digo que yo no tengo impresora, que lo estoy haciendo en Word. ajá, Entonces, ahí mismo me refiero si, por ejemplo, en la señal hidráulica, ya ve que es una señal y tiene como L's. ajá. Yo encontré una forma en hacerlo con bolígrafo, pero no se ve totalmente derecho. ¿Lo quiere así totalmente derecho? No, 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 más o menos que se vea una L en la No, señal ya. hidráulica. O sea, sí, yo entiendo que muchas veces no tenemos todas las herramientas para hacerlo como uno quisiera, bien, bien a la perfección, pero más o menos que nos demos una idea de que es una L, una línea continua con L's atravesadas. Sí, no, Vale, no, mira. el chiste es de que entiendan en las señales, en los ejercicios, qué es lo que quiero. Pero no me refería a esa tarea de chaparritos, me refería a la tarea de, la que les dejé para, que les di 8 días para entregar. Algunos de ustedes ya me la están entregando, pero no es como la quería. Algunos sí, sí está correcto. Miren, yo les pedí, yo les pedí, este, que me, que leyeran las notas explicativas para que ustedes entiendan mejor cómo van a colocar las letras, cómo van a ocupar los símbolos y demás. En las letras, lo que quiero es de que me digan que copien las notas explicativas, ¿sí? Están las letras y están las notas donde me dicen en cada párrafo qué es lo que tengo que hacer. Pero algunos de ustedes eh, en las letras trae hasta la 29 de las notas y vi en algunos que me pusieron la 1, la 2, la 3 y de ahí se brincaron a la 6 y luego se brincaron a la 11. No, yo les dije que no me repitieran si en alguna letra estaban el número 2 por decir, y en otra letra estaba el número 2. Si ya habían puesto una vez el número 2, que nada más me pusieran una vez el 2, una vez el 3, una vez el 4, pero sí que me pusieran todas las notas, ¿sí? Y algunos se brincaron. O sea, esas notas se las pedí, que viene desde el 1 hasta el 29 o el 30, era para que ustedes supieran colocar todas las letras que me da la norma, pero no me lo están haciendo correcto, no me están dando todas esas notas aclarativas. Es nada más traducirlas. En algunas páginas de internet vienen hasta en español. Es nada más que la lean y que entiendan cómo van a ocupar esas letras, cómo las pueden utilizar. Pero otro chico que no recuerdo la verdad del grupo, me puso como, las notas son para esto y nos sirven para saber colocar las letras y punto. No, yo no les pedí una tarea así, por eso les di 8 días. Yo dije, me van a buscar en donde dice las notas y por decir la nota 2 y me van a poner todo lo que dice la nota 2, no que me resumieran.
O sea, hacer un resumen, pero no que le quitaran contenido a esas notas. Quiero que las tradujeran, bueno, que traduzcan del inglés al español y que hicieran esa tarea, porque esa tarea a ustedes se les va a quedar, ¿sí? Me van a mandar como quien dice una copia, pero ustedes lo van a tener ahí. Y cuando tengan duda de, cómo ocupar la H, cómo ocupar la A, ya tienen ustedes sus notas para que entiendan perfectamente bien. No sé si no quedó claro del día que les pedí la tarea o como les puse en Classroom, cómo la quería. Todas las notas aclarativas las quiero. No quiero que se brinquen de la 5 a la 10 o a la 11. Hay quien me puso nada más hasta la 13. Profesora. Y acá tienen letras en donde les marcan paréntesis con el número 28, 27, 26, 29. Entonces quiero todas las notas de la tabla que es la tabla número 1 para las letras. No les pedí todas las notas explicativas para todas las tablas. Hay notas para la tabla de los símbolos. Hay notas para la tabla donde vienen las señales. Y yo nada más les pedí las notas de las letras. No creo que sea gravoso y en 8 días no lo puedan hacer, pero los que ya me entregaron, algunos están mal, ni está completa la tarea y en otros no está ni siquiera como la pedí. La pueden hacer, yo nada más quiero que las tareas me las manden en PDF cuando yo se las pide en PDF. Y estas se les dije en PDF. Ustedes pueden hacerlas en Word, pueden poner el número de letra que quieran, el tipo de letra que quieran, lógico que se entienda. No les puse, no, la quiero en Arial o en tal, no, en la letra que ustedes quieran y en el número de letra, el tamaño de letra que ustedes prefieran. Pero sí quiero todas las notas, porque eso es importante para ustedes. Yo no me puedo pasar letra por letra y inciso por inciso, porque me llevaría fácil un mes para estar explicando cada una. Por eso muchos maestros, bajen la norma, la estudian y ya. Porque es muchísimo tiempo y a nosotros el programa, si ustedes ven el programa, vean cuánto me da para simbología. Me da 1.5, una pura clase. Y en esa clase se les tiene que explicar todo. Entonces es imposible. Es imposible. Para la unidad 1, si ya se fijaron, nos daban una semana. 4.5 o 6 horas máximo para ver toda la unidad 1. Vamos a chutarnos 2 semanas. 2 semanas para ver la unidad 1. Y vimos los equipos de protección personal y la unidad 1 en 2 semanas. Y el programa a mí me da 4.5 horas. Entonces, no puedo ir letra por letra y párrafo por párrafo porque no terminamos. Para eso son las tareas, para que ustedes también nos ayuden a hacer trabajo en casa. Pero este trabajo es para ustedes, para que ustedes entiendan. Pero creo que no había quedado clara la tarea. Ahora no sé si todavía tengan una duda de cómo entregarla o qué es lo que se tiene que hacer. ¿Hay duda todavía? Yo, profesora. ¿O ya se entendió? A ver, dime. Entonces yo sé que ya lo había mencionado, pero para que quede claro, sería A ver, nada más háblame más fuertecito, mijo. Sería una traducción las notas explicativas de la norma. Exactamente. Okay. Digo, si tú ya sabes inglés, pues tú vas a poder a leerla, vas a poder entenderla, ¿sí? Pero si no saben inglés y todo eso, ahora ya en internet ustedes tienen demasiadas facilidades. Hay traductores que le pones hasta por parrafitos y te va haciendo la traducción, que es una traducción técnica. Pero a lo que voy es que quiero que entiendan cómo colocar esas letras. Y por decir, si un instrumento está haciendo 2 funciones, a la vez, ¿cómo vas a poder poner las letras? Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces,
de cada nota, de cada parrafito, que el inciso 2 me lo van a poner completo. No un resumen, no le pueden quitar información a la norma. Si le quitas información, de nada sirvió porque después al leerlo no vas a entender. ¿Sí? Entonces, inciso número 2, todo lo que dice la norma, con puntos y comas. Ahora en internet ya viene la norma hasta en español. Si son abusados y le buscan, hasta en español. Y ya casi nada más es copy y pega. Pero no nada más de copy y pega. Quiero que la lean, porque a la hora del examen, a la hora que yo les pida la simbología, les voy a pedir ejemplos en donde ustedes tienen que haber entendido lo que dicen las notas. ¿Alguien más tiene duda? Entonces, doy por entendido que todos ya saben cómo me van a entregar la tarea. Entonces, los que ya la entregaron, por favor, revísenla, porque no todos me la están entregando correctamente. Y si no les hago o si no les dejo estas tareas, miren, llevo 20 y tantos años ahí en ESIME y ha sido semestre tras semestre tras semestre que no se les dejaba este tipo de tareas y se les explicaba y lean las notas explicativas, chicos, ahí pues vienen todas las letras y vienen hasta truquitos por decir, si yo no les dejo la tarea o no les hubiera explicado en la letra A que la norma me dice que tienes que ponerle qué tipo de análisis está realizando y el nombre del análisis va fuera de la figura, ¿ustedes lo iban a saber? Pues no. Y eso se los expliqué, pero si yo no se los hubiera explicado, a leerlo en esas notas, ahí te dicen lo que tienes que hacer. Pero si no les explica uno o si no les deja uno la tarea, no lo leen, muchachos, no lo hacen. Ay, pues es que está muy gordo, está muy grande el manual, son muchas hojas, maestra, imagínese. Sí, pero esta norma la tienes desde ahorita, desde quinto, y la vas a usar en sexto, y la vas a usar en séptimo, y la vas a usar en octavo y en noveno. No te estoy diciendo que en este semestre te vas a chutar toda la norma. Vas a estudiar lo que aplica para este semestre. Y en sexto vas a estudiar lo que aplique para sexto. Pero esa va a ser su Biblia de ustedes. ¿Ok? ¿Nadie más tiene dudas para empezar ya la clase? Ok. Acuérdense que tareas y todo eso va a tener un valor del 10% de su calificación. Entonces, tareas mal hechas no las voy a tomar en cuenta. ¿Qué pasó, Juan Manuel? Yo tengo una duda. La tarea de ayer yo no la pude realizar. Bueno, o sea, la estoy haciendo, pero no puedo realizar por falta de tiempo. Habría un problema si, o sea, si se la puedo enviar. En este caso, si ya no me la contara, pero sí me pudiera ayudar en revisar si están bien colocados en este caso, los símbolos. Sí, mira, el ejercicio es que ustedes lo hagan, me lo manden en PDF, como les marqué ahí en las instrucciones, en PDF. Como se supone que me la tuvieron que haber mandado ya, la voy a revisar toda la tarde para que mañana, bueno, mañana es miércoles, mañana no nos vemos, el jueves, aclaro dudas, ¿ok? Pero yo siento que ya al hacer la tarea tú tienes a la mano la norma y tú tienes a la mano las letras. Y con las indicaciones y los tips que les di de cómo acomodarlas, no creo que batallen. No, es que no es eso, profesora. Lo que pasa es que como yo trabajo en la tarde, es por eso que le comento que había problema en enviársela, porque como trabajo, no tengo en trabajo lo que es la computadora para poder realizar el ejercicio. Sin embargo, sí lo sé hacer. O sea, la tarea de la simbología que les dejé, ejercicios que son
Los primeros, creo, 4 o 5 son las señales y después les puse hasta el número 30 ejercicios. ¿Esos ya los hiciste? No, estoy haciéndolos porque como ayer trabajaba, entonces no me daba tiempo, pero estoy terminándolos apenas. ¿Pero cuánto tiempo les di para que lo entregaran? Yo vi la tarea que ayer la subió, la de simbología. Ajá. Y ahí les puse fecha y hora que tenían para entregarla. Sí, maestra, Sí, era para hoy a las Hasta 9. hoy a las 9. ¿Mandé? hasta hoy a las 9. Hasta hoy a las 9. Entonces, hasta hoy a las 9 de la noche tienes hasta las 9 de la mañana, ¿no? De la mañana, Sí, de profesora. la mañana. Entonces, supone que ustedes ya tuvieron que habérmela mandado. Si no me la mandaron en ese horario, perdón, pero es un ejercicio. Y a la mano tenían todo. Entonces, No, profesora, me refiero a, yo entiendo esa parte, y en mi caso yo trabajo, no me di el espacio, pero si se lo puede enviar para que me pueda revisar nada más si estoy bien. O sea, no le pido que me cuente, solamente para revisar que esté bien mi simbología. miren, no se los iba yo a decir, pero eso que les mandé, fíjense, que les mandé para que ustedes hicieran ejercicios en su casa, es el examen de simbología. No era un ejercicio, no era una tarea. Eso que yo no le cuento como un examen porque lo iban a tener, ustedes podían sacar su simbología y todo, pero eso que les pedí, eso que ya se supone que me entregaron, es su examen de la parte de simbología, para no agregárselas en el examen teórico, por así decirlo, porque en hora y media no lo terminan, no terminan lo teórico y aparte la simbología. Pero el decirles a ustedes ese examen, se trauman y se bloquean y se ponen nerviosos. Por eso les puse que era un ejercicio. Pero pues si no lo mandaron, con la pena. Y las tareas es como si fuera examen. Si no me la entregan en la fecha en que yo les estoy pidiendo, pues con la pena, pero no se los voy a contabilizar. Porque se tienen que enseñar ustedes a trabajar, ¿sí? Yo sé que a lo mejor me veo muy dura o me escucho muy dura y todo eso, pero a nosotros también nos están presionando, mijo. Nosotros tenemos por semana que entregar un reporte de cómo estamos trabajando, de qué le estoy dando clase tras clase. Tengo que poner los temas, cuánto me estoy tardando en cada tema. Tengo que mandar el link por si la presidenta de academia o algún directivo de la escuela quiere entrar a escuchar mi clase. Y es por semana. Y ya ahorita tan solo la unidad 2, que es la que vamos a ver la otra semana, en tiempo, yo me llevo 3 semanas y sin embargo nada más voy a tener 2, porque del 26 al 30 ya tenemos la fecha para subir calificaciones, no tanto para hacer el examen, para subir calificaciones. Entonces, si ustedes no me ayudan en el aspecto de que si les dejo uno tareas y por decir como ahorita el ejercicio que era examen, y no lo hacen, no lo mandan y demás, yo no puedo hacer más. Yo les estoy dando todas las armas, les estoy dando mis presentaciones. Cualquier otro maestro, ya di el tema, investíguenlo. Ya saben el tema, de qué se trató y todo. Ahora ustedes busquen información y hagan sus propios apuntes. Sin embargo, les estoy dando las presentaciones. Que ya me habían dicho, no le dé toda la información, porque al tener toda la información ellos se hacen conchas. Deles el tema y que ellos investiguen y que saquen su resumen. Usted ya les dio la clase, ya saben ellos de qué se trata. Déjelos que ellos hagan apuntes y todo eso. Y en sí, pueden preguntarles en otros grupos. Yo le doy al 1, al 3 y al 2, al 1, al 2 y al 3. Pregúntenle al 4, pregúntenle al grupo 5.
cómo están trabajando con sus profesores. El maestro Alberto, que es el que va a estar con nosotros en el laboratorio, él les pidió su cuaderno. Él les va a calificar sus apuntes del cuaderno. O sea, ellos tienen que hacer apuntes y les tienen que mostrar su cuaderno al profesor o enviarle copias del cuaderno, cómo están haciendo sus apuntes. Y uno les da todo, porque por decir en el caso como Juan Manuel y que hay otros que trabajan y eso. Entonces, como yo fui estudiante y yo desde el séptimo semestre yo empecé a trabajar, yo sé lo que es estudiar y trabajar. Y les voy a decir una cosa, aquí ustedes en ESIME se la llevan bien relax, bien concha, de verdad. Aunque digan, sí, concha, sí. Yo llevaba en ESIC, eran 5 materias y 7 laboratorios. Y todos los laboratorios eran cada 8 días. Y cada 8 días había que entregar reportes de laboratorio en ESIC, más las tareas que dejaban los maestros de teoría. Pero era 2 o 3 veces a la semana que no dormíamos, que andábamos ya con los ojos de tecolote. Sí, y era muy pesada la carrera. Y a los maestros, perdón, hijos, pero a los maestros no les valía, o más bien les valía. A ellos les valía un cacahuate que nosotros trabajáramos. Y luego ya así como en burla, ¿qué, Ibarra? ¿No durmió? ¿O por qué esa cara, esos ojos? No, y había que entregar reportes y que íbamos a prácticas. Cada semestre nos llevaban a una práctica industrial, una visita industrial, y era entregar un reporte, pero un señor reporte, no nos aceptaban cualquier baba de perico. Era un señor reporte con dibujos, con planos de cómo estaba la empresa, cómo estaban las áreas, código de colores de las áreas. No, 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 no. Hermosa mi escuela. Y salí con muchos conocimientos, pero bastante, bastante duro en el aspecto de cómo nos traían los profesores. Eso sí, maestros, mis respetos, me quito el sombrero, con bastante preparación, sabían de lo que hablaban, pero era muy pesado. Y aquí todo se les da, bueno, por lo menos yo siento feo, es que, pues, ¿cuánto se van a tardar en sacar un resumen, en buscar y para que sepan qué es lo que realmente van a buscar? Ahí están las presentaciones que a mí me llevaron semanas, días a hacerlas. A veces en la madrugada cuando ya no hay mucha gente en internet, es cuando yo aprovecho en sacar mi información que no batallo. Y todo se les da a ustedes. Entonces, nada más, por favor, pues también ustedes pongan algo de su parte. Yo entiendo que no es la única mi materia la que llevan, pero vean el programa, criaturitas, vean el programa, todos los temas que tenemos que ver y vean cuánto tiempo nos están dando. Chequen su programa, sáquenlo y vean ahorita la unidad 1, no sé si son 4.5 horas o 6 horas máximo que me dieron para ver toda la unidad 1. Yo me la voy a chutar en 2 semanas y no viéndola como yo quisiera verla, más amplio, más explicativo, mostrándoles instrumentos a la mano o mostrándoles cosas. ¿Sí? Entonces, también ustedes pónganse en mi lugar. Yo tengo que ver cómo en ese tiempo tan reducido que me dan, tengo que ver tantos temas. Y si se brincan a ver flujo, nada más vean la cantidad de instrumentos que son. Son un montón. Entonces, me da mucha pena, pero el ejercicio que les dejé era su examen de simbología. Pero no les quise decir examen para que lo hicieran pues bien, con calma, y por eso les puse, porque hasta eso mi hijo me dice, mamá, y si no tienen Word o no tienen esto o no tienen el otro, pues dales 2 opciones, si lo hacen en Word o lo pueden hacer a mano, nada más que más o menos bien hecho. También darles chance a tus alumnos de que puedan, el chiste es de que ellos te contesten o ellos entreguen las tareas como tú se las estás pidiendo, pero darles también opciones, que si no tienen impresora,
Yo tuve que ahorita, tengo mi computadora, sin embargo, ahorita ustedes me están viendo en la pantalla que tuve que comprar, desembolsar para una pantalla más grande porque mi lab es más chica. Tuve que gastar en una cámara. Ahorita ya encargué un micrófono para que se escuche mejor. Entonces también nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de dar lo mejor que se pueda a la clase, entendible y que la vean bien y que sea más clara. Pero entonces también ustedes pónganse pues ahora sí, en el plan de apoyar al maestro. Y yo se los dije ahorita, mis limitaciones por mi operación y que estoy aquí en una silla de ruedas, pues no son muchas. Yo quisiera pararme y muchachos en el pizarrón escribirles, o muchachos traerles el equipo que no tengo, que lo tengo allá en la escuela. Pero no se puede. Maestra, Dime, Hazel. respecto a la tarea, bueno, el examen que nos dejó, tengo 4 dudas acerca de las preguntas. Por Ajá. ejemplo, en la 3, nos pedía un enlace mecánico y en la presentación que usted nos dio, nos aparecía que el enlace mecánico era la línea continua y la línea parecida al enlace de software, pero con puntitos en los círculos. Ajá. Y en la norma no decía que la línea continua fuera un enlace mecánico. En la que yo les puse, mira, en la que yo les mostré, bueno, había 2 tablas. Una que les dije que era más completa, que era la que me gustaba usar, y en la otra, ¿cómo te viene el enlace mecánico? ¿Perdón? ¿Cómo viene el enlace mecánico? Bueno, es que yo lo puse de 2 formas. La línea continua y la línea que tiene los círculos y el puntito en medio del círculo. Se puede representar de las 2 formas, Hazel. Ah, bueno, es que Nada más que yo en clase les saqué, bueno, a mí en lo personal, que era la que usaba yo en los proyectos, es una línea, yo pongo una línea continua con puntitos rellenos en medio de la línea, puntitos nada más, pero bien así, negritos, no Okay. el círculo y el puntito en medio, pero se puede usar esa. Entonces, como viene en la norma, pues si la quieren usar esa, úsenla. No hay problema en ese sentido. Ok, profesora. La otra es en la 17, porque nos pedía una luz indicadora. Y el caso es que la luz indicador están en segundo término. ¿Cuál debería de ir primero? ¿Luz? Ahí, en las notas aclaratorias, te dicen, para que tú tengas una luz, ¿qué necesitas? L, la letra L. Sí, pero me refiero así, si yo te digo, oye, quiero luz, ¿qué tienes que hacer? Electricidad. Poner una corriente, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Entonces la I, cuando está en primer término, significa corriente, pero no puedes decir corriente luz. Ok. Entonces ahí lo pones como va, que la I va en primer término y luego la L en segundo término o después de la I, pero no lo lees como corriente luz, sino que ahí hay un cambio que tú le das, que en lugar de decir corriente luz, dices luz indicadora. O sea que la I que pones en primer término le das el significado de indicador para que no se escuche incorrectamente o no se escuche mal, decir, porque ni modo que digas corriente luz. Ok. Entonces, cuando dices luz indicadora, Está bien. pero ahí en las notas, para eso son las notas, para que te especifiquen qué es lo que dice. En una de sus preguntas nada más puso termopozo, maestra. Ajá, No pedían nada más, era solo termopozo. Quería que pusiéramos solamente las letras o... sí, pero Ah, ¿qué es un termopozo? nos había dicho que era para proteger un sensor ¿De qué? del calor. No, Bueno, pero un sensor ¿de qué variable? temperatura. De temperatura. Ujú. Y era una TW.
Y eso se lo puse de ejemplo. TW. No es Nada más porque es un sensor, ¿no? es un sensor. No, no, no. El W es un termopozo. Ese no es sensor. Esa es la cubierta que se le pone al sensor. Ah, ok. Y nada más tenías que poner TW, W que es termopozo, termopozo para la variable temperatura. O sea, es una protección que le pones a los sensores para la variable temperatura. Ok, ok. Y en la pregunta 6 decía con indicación integrada. O sea, Ajá. las letras, eso lo teníamos que poner afuera de la figura, ¿verdad? ¿O No, era dentro? no. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Me voy a aguántenme un minuto. Ok. No sé si alcancen a ver o si estén viendo. ¿Sí están viendo esta presentación que dice ejercicio de simbología? Sí, profesora. Ok. ¿Están viendo esta? Sí. De los transmisores. Sí. Sí. Cuando dices, aquí dice un transmisor indicador de presión, es lo mismo que si te dijera un transmisor con indicación integrada, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Que el instrumento trae ya integrado en el transmisor su indicación. Vuélveme a repetir cómo les hice la pregunta. Ok, espere. Es transmisor de presión diferencial con indicación integrada en campo. En campo, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Es un transmisor de presión diferencial, ¿sí? Aquí en esta parte de aquí así, hay transmisores que traen dos entradas para la presión diferencial. Es un transmisor de presión diferencial con indicación integrada. Se refiere a que el transmisor ya en su cuerpo, en su equipo, ya trae la indicación integrada. A eso se refería esa pregunta. Pero entonces, ¿hay una forma de representarla con indicación integrada o solamente vamos a poner lo que es la transmisión de presión diferencial? Mira, tenías que poner la P, la D, la I y la T. Transmisor de presión diferencial con indicación integrada es como si dijeras transmisor indicador de presión diferencial. Transmisor indicador ya de presión diferencial. Ah, ok. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. ¿Qué otra duda tienen? Yo tengo una duda, profesora. A ver, dime. En la 7 que dice alarma de baja y alta presión ubicada en tablero principal, en las notas aclaratorias, bueno, en las notas de la norma decía que para indicar la alta y baja era L, se ponía fuera LAH, pero en la parte B decía que se podía poner nada más como la H o la L. Entonces, no sé cuál es la correcta, poner afuera LAH o Cualquiera poner de solo las H. dos, amor. Mira, Ok. afuera, ¿sí? Como en este caso,
Y ayer que dimos la clase, lo dije, que tú puedes poner afuera de la figura así. ¿De qué variable estábamos hablando ahí en el ejercicio? En el de la tarea de presión. Presión. Entonces aquí tenías que poner P, A, L, alarma por baja presión, o P, A, H, ¿ok? Cuando en tu plano, en tu DTI, el espacio te permite hacer esto, es correcto. Si no, ya cuando tienes ya mucha experiencia, ya no necesitas poner la variable ni la A de alarma. Nada más pones en la parte de abajo L y en la parte de arriba H y es correcto. En sí, en la mayoría de los proyectos ahorita actuales, ya no se ponen las 3 letras. Ya nada más con que pongas L o doble L, si te dicen muy bajo o bajo, es L, y en la parte de arriba H si es alto o doble H si es muy alto. Es correcto. Es correcto. Cualquiera de las dos, que lo pongas así, con la variable a la que se refiera, o que nada más pongas L o H, dependiendo del caso. Ok, gracias, profesora. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ya no hay dudas? Ok. Entonces, si ya no hay dudas, vamos a... Si ya no hay dudas, vamos a continuar con la tarea, bueno, con la presentación. Entonces, para eso, como ahorita que me hizo ese comentario la compañera, es que en las notas aclarativas dice esto. Perfecto. Entonces, ya ahí te diste cuenta que puedes ponerle nada más una L y una H afuera de la figura, dependiendo sea el caso. Ya no necesitas poner la variable, la A de alarma y luego ya alto o bajo. Entonces ya ahí en las notas aclarativas para eso son, para que tú puedas hacer uso como te lo puede indicar. Las dos formas están correctas. Que pongas las 3 letras o que pongas una sola letra indicando alto o bajo. Ya con la experiencia ya sabes que ahí hay alarmas. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Les robo un minutito, que ya se me pasó el tiempo, para pasar asistencia. Vamos a... Ok. Entonces, si ya no hay ninguna duda, vamos a empezar con el nuevo tema que son las señales analógicas y digitales. Voy a abrir toda la pantalla para que se vea. ¿Sí están viendo esta presentación? No, profesora.
¿Mandé? No. No, ¿No No, la ven? todavía No, no. no, profesora. Ok, espérenme tantito. No, sí faltaba hacer esto. Ok. ¿Ahora sí la ven? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver este tema nuevo que son señales analógicas y digitales. ¿Qué es una señal? Una señal es a lo que llamamos señales, lo que transporta la información o datos dentro del sistema, ¿sí? Pero también una señal es una función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico que está pasando. Llámese esa variable flujo, nivel, presión o temperatura, cualquier cantidad física, que varía con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tenemos dentro de las señales analógicas, dentro de las señales tenemos dos tipos, las señales analógicas y digitales, que pueden ser periódicas y no periódicas. ¿A qué se refiere con una señal periódica? Esas señales, si yo las grafico, me representan, me van a dar una representación. Esta que ustedes están viendo que estoy marcando con el cursor es cómo se representa una señal analógica y en esta cómo se representa una señal digital. Cuando termina un ciclo completo, ¿sí? Es cuando decimos que la señal es periódica. Cuando no es periódica es cuando exhibe, ¿sí? Un patrón o ciclos no definidos y que se repiten sobre el tiempo. Ahora, ¿qué es una señal? Tenemos dos tipos, señal analógica y señal digital, que son las que vamos a utilizar nosotros en el curso para transmitir por las redes de comunicación, ¿sí? La información de los tipos de variables que tenemos. Entonces, ¿qué es una señal analógica? Una señal analógica es una señal continua con respecto al tiempo. Continua con respecto al tiempo. ¿A qué se refiere? Que cuando un instrumento me está dando una información del comportamiento de mi variable, me lo va a dar en una forma continua con respecto al tiempo. Por decir un ejemplo, si yo tengo un transmisor y está midiendo la cantidad de flujo que está pasando, él me puede estar diciendo en un rango de valores continuamente cualquier valor. En un rango, por decir, de tiempo, me puede dar un valor aquí, otro valor acá, otro valor acá. Si ya pasaron 5 segundos, me puede dar el valor. Pasaron 10 segundos, me da otro valor. O sea que me puede dar un número de valores que puede ser infinito con respecto al tiempo, ¿sí? En cambio, una señal digital es una señal que le llamamos discreta, solo puede tomar determinados valores. Y esto es en bits, que ustedes ya en comunicaciones y en electrónica ven todo esto, que nada más puede tener dos valores, ceros o unos. O dicho en otras palabras, o apagado o encendido, o paro o arranque. Entonces, esta señal digital es una señal discreta. Dice, en el campo de la electrónica y la comunicación, en lugar de hablar de continua o continuo o discreto, hablamos de analógico o digital. Por eso, ya en algunos proyectos no dicen digital, sino señal discreta. O no dicen señal analógica, dicen una señal continua. Pero ya sabemos a lo que se están refiriendo. Lo más usado allá afuera en procesos es decir, una señal analógica o una señal digital. Y su forma de representarlo gráficamente en la señal analógica es una onda sinusoidal y en una digital es ¿está? No está. ¿Está? No está. ¿Sí? Ahora, la señal analógica son señales que varían de forma continua.
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿quién me puede representar una magnitud física? ¿Sí? Señales que representan una magnitud física, por decir señales que me van a representar temperatura, luminosidad, humedad, voltaje. Señales digitales son un tipo de señal en la cual la magnitud son representadas mediante valores discretos. En lugar de valores dentro de un rango, ¿sí? Yo nada más puedo tener uno u otro, no continuo. Dicho en otras palabras, dijimos que en las analógicas yo tengo un transmisor que continuamente me va a estar dando datos del comportamiento de mi variable. ¿Qué pasa si en ese tanque yo pongo un interruptor? El interruptor me va a dar un valor cuando esté mi variable, por decir, vamos a hablar de la variable nivel. El interruptor me va a dar un valor cuando mi variable, mi nivel esté bajo. Y empiezo a llenar el tanque. Y durante todo lo que se me llena, el interruptor no me da otro valor. Y me va a dar otro valor, porque así está ya codificado y demás, hasta que ya tenga yo el valor de alto. Entonces, esos instrumentos son los que me generan una señal digital. Me da solamente dos valores, o alto o bajo. Pero en todo el trayecto entre lo que pasó entre el alto y el bajo, la señal digital no me dice nada. Es discreta. Ahí no puedo tener valores. En cambio, en el analógico no. Que se va llenando el tanque, mi transmisor tiene la capacidad, o el instrumento que me genera esa señal analógica tiene la capacidad de darme valores continuamente con respecto al tiempo. La digital son valores discontinuos con respecto al tiempo. Y era lo que me decía, manejan ceros y unos. Lógico, el 0 es para cuando no hay un valor, el 1 puede ser cuando hay un valor ya alto. ¿Qué características tiene la señal analógica? Que por la forma como se grafica, es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua, en la que es variable su amplitud, la amplitud que es la altura o profundidad de la onda, ¿sí? Y su periodo, representando un dato de información en función del tiempo. T es el periodo, tiempo necesario para completar un ciclo completo de la onda. Entonces, son aquellas que poseen infinitos valores. En todo este tramo me dieron infinidad de valores con respecto al tiempo y evoluciona en una forma continua. Entonces, esas señales periódicas son aquellas que repiten todos sus valores en un espacio de tiempo. Cada cierto tiempo repite la figura. Si se fijaron, en la onda sinusoidal viene aquí, aquí ya, y vuelve a repetir la misma forma, ¿sí? Y así las veces que sean necesarias. Entonces, el periodo, que es el tiempo que tarda en ejecutar un ciclo completo, esa representación, entendemos por ciclo cada repetición de la señal. Se mide en segundos y se emplean más frecuentemente los submúltiplos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos, picosegundos, para representar el periodo, que es el tiempo que tarda. Y tiene una frecuencia, que es el número de ciclos que una señal ejecuta por segundo, y su unidad es el hercio, o se ocupan submúltiplos, que es el kilohercios, megahercios, gigahercios, terahercios. Eso lo ven ustedes mucho en electrónica. Entonces, esta es la onda que representa una señal analógica, ¿sí? Ahora, la señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de tensión o voltaje, ¿sí?, varía constantemente en forma de corriente alterna.
incrementando su valor con signo eléctrico positivo durante medio ciclo, disminuyendo a continuación con ciclos o signos eléctrico negativo, ¿sí? Y así va. El cambio constante de polaridad, de positivo a negativo, es lo que provoca, si yo lo trazo o lo dibujo, que me haga esta forma. Ahora, son variables eléctricas que evolucionan en el tiempo en forma análoga a alguna variable física. O sea, me va a mandar una información de mi variable, pero en forma de señal. Estas variables pueden presentarse en la forma de una corriente y este numerito o estos numeritos jamás se les debe de olvidar. O sea que una señal analógica yo la puedo representar numéricamente, ¿sí? En forma de voltaje o en forma de corriente. Si es en forma de corriente es un rango de 4 a 20 miliamperes. Y si es en voltaje en tensión puede ser de 10 a 5 volts, de 0 a 5 volts, perdón, de 0 a 10 volts, ¿sí? Dependiendo qué valor tenga mi instrumento. Varía en forma continua entre un límite inferior y un límite superior, un límite inferior, un límite superior. Cuando estos límites coinciden con los límites que admite un determinado dispositivo, se dice que la señal está normalizada. La mayoría de los dispositivos analógicos, el valor normalizado numéricamente que ocupan, por lo general, es de 4 a 20 miliamperes. Pero también tenemos instrumentos que me mandan señales analógicas, pero en voltaje, ¿sí? ¿Qué debemos de cuidar? Lo único que debemos de cuidar es que todos los instrumentos que van a empezar a mandar información, a transmitir esa información, la hagan en el mismo tipo de señal. Si de miliamperes, todos tienes que manejar esa señal normalizada. Si voy a hablar de volts o voltaje, todos deben de manejar esa misma forma de mandar la señal, en forma de voltaje o en forma de miliamperaje. La más usada es esta, la de 4 a 20 miliamperes, pero no por eso digo que esta está desechada, también se utiliza. La ventaja de trabajar con señales normalizadas es que se aprovecha mejor la relación de la señal con respecto al ruido del dispositivo. O sea que estas son las que más aguantan o amortiguan ese tipo de cosas. Ahora, las señales analógicas se generan, por ejemplo, con ayuda de un sensor que detecta estados o modificaciones de estado de magnitudes físicas y las convierte en señales eléctricas. Yo puedo estar monitoreando presión, el flujo, la temperatura, y mi instrumento tiene esa facilidad de convertir esa magnitud física en señal eléctrica, que eso es lo que hacen los transductores, ¿sí? En la técnica de instalaciones y control de procesos se miden típicamente las siguientes magnitudes: temperatura, presión, nivel de llenado, caudal, que es flujo, oscilación y vibración, deformación para medición de carga, que es cuando vemos las galgas extensiométricas, humedad, concentración de gas, magnitudes electrofísicas como tensión, corriente, intensidad de campo, etcétera. Entonces, eso es lo que esas variables son las que me miden, o magnitudes, el instrumento, y me las convierte en señales eléctricas, ¿sí? Fíjense bien, y aquí no quiero que haya duda. Estamos hablando que convierte o modifica estados de magnitud física y las convierte en señales eléctricas. Esto lo hacen los transductores. No confundir esto con un convertidor de señal. El convertidor de señal es un instrumento que me convierte señales normalizadas de una señal neumática a una señal eléctrica, no de una magnitud física a una señal normalizada. Esa es la gran diferencia entre un transductor y un convertidor de señal. El transductor me convierte magnitudes físicas en señales eléctricas, ¿sí?
el convertidor de señal me convierte señales estandarizadas, ¿sí? Me convierte un tipo de señal eléctrica en una señal neumática o viceversa, una señal neumática en una señal eléctrica, pero señales ya, no magnitudes físicas. Eso, grábenselo, eso lógico, esto lo vamos a ver a más detalle en los transmisores y transductores en sexto, pero que no se les olvide esto. El que modifica magnitudes físicas y las convierte en señales eléctricas es el instrumento que se llama transductor. El que convierte señales ya normalizadas es el convertidor de señal, al que se le pone afuera de la figura geométrica el cuadro con una diagonal y arriba la señal que traigo y abajo la señal que quiero convertir, pero él ya convierte señales ya normalizadas, no magnitudes físicas a señales. Bueno, aquí es otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una tensión que mi instrumento me está midiendo de menos 12 volts a 12 volts en una señal analógica, puedo encontrar todos los puntos entre este rango y este rango. De menos 12 puedo tener el menos 10, el menos 9, el 4, el 5, hasta 12 volts. O sea que puedo tener continuamente, con respecto al tiempo, infinidad de números en ese rango de valores. Ahora, ventajas y desventajas de esa señal analógica, ¿sí? Ventajas: mayor definición. En teoría tiene el potencial para resolución infinita de valores. Señal de mayor densidad. La señal puede modularse. Esto lo hacen en electrónica. El procesamiento de la señal análoga es mucho más sencillo que la digital. Y tiene, ahorita al final vamos a ver comparativo de ventajas y desventajas una con respecto a otra. Tiene muchas ventajas, pero tiene muchas desventajas también. Propensa a ruidos e interferencias que afectan grandemente la calidad de la señal. Es una de sus peores desventajas. Variaciones indeseadas en la señal, ruidos, interferencias y demás. Corregir y detectar los defectos en la señal es mucho más complejo que en la señal digital. No puede almacenarse, procesarse y transmitirse como la señal digital. Esas son sus desventajas. Entonces, no sé, en el examen puedo pedirle por lo menos que me ponga 2 ventajas y 2 desventajas de una señal analógica, por ejemplo, ¿no? Ahora, que la señal digital, bueno, ya dijimos que esta señal solamente puede darme 2 valores, ¿sí? En forma discreta con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí es el interruptor de la luz. Cuando ustedes van a apagar o a prender la luz, ¿qué hacen? Prende, hay luz. Apaga, no hay luz. Solo puede tomar 2 valores o estados, abierto o cerrado. Una lámpara encendida o apagada. Esto no significa que la señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en general existe una forma de discretizarla inequívocamente, ¿sí? Esto ya está, ahora sí, ya adentro de este instrumento, pues ya está que aquí va a haber una señal, o le apachurro acá y hay otra señal, pero no por eso mi instrumento deja de funcionar, o ya no sirve. ¿Qué es un valor discreto? Es un valor que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto, ¿sí? Quiere decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto, o sea, únicamente va a aceptar 2 valores para los cuales él está fabricado. No me puede aceptar más valores. Y entonces, si lo graficamos, no hay señal, sí hay valor. No hay valor, sí hay valor. Y así sucesivamente. Entonces, eso es un código binario, es el que usa para codificar toda la información que se procesa y transmite de forma digital. A cada uno de los dígitos binarios se les llama bits.
Ujú. ¿Y cuál es la señal? Es una onda cuadrada, que son pulsos, y la representación se realiza en el dominio del tiempo. Sus parámetros son altura de pulso, que es el nivel eléctrico, duración, que es el ancho de pulso, y frecuencia de repetición, es la velocidad de pulsos por segundo. Uh-huh. Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tienen una técnica particular de tratamiento, y como dijimos anteriormente, la señal básica es una onda cuadrada, cuya representación se realiza necesariamente en el dominio del tiempo. Ventajas, muchas. Ante la atenuación, o sea que llega a bajar la señal, puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo, gracias a los sistemas de regeneración de señales que ellos ya tienen. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores en la recepción, que es lo que no tiene la analógica. Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal. Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental en comparación con las señales analógicas. Esas son algunas de las muchas ventajas que tienen las señales digitales. Inconvenientes de las señales digitales. Necesita una conversión analógica digital previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción. Ahorita voy a explicarles qué es esto. Requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj del transmisor con respecto a los del receptor. Pérdida de calidad cada vez mayor en el muestreo respecto de la señal original. Aquí está el valor lógico, sí es 1, no es 0. Símbolo, le pongo un 1 o un 0. El 1 es cuando conecto mi interruptor, cuando pucho y hay luz. Cuando se desconecta o se pucha para que ya no haya luz y es un 0. Realización, hay corriente, no hay corriente. Nivel de tensión alta, nivel de tensión baja. Y se puede, por decir puntos discretos sobre una señal analógica, yo puedo graficar mi señal analógica y sobre ese machote yo puedo empezar a representar cómo sería mi señal digital, pero con respecto a la señal analógica. Esto les digo, los electrónicos lo hacen mucho. Características de los sistemas analógico-digital. Existen servicios que desde su origen son analógicos o digitales. Las señales analógicas utilizan amplificadores, ya vimos, cuando baja la señal. Las señales digitales emplean repetidores regenerativos. En la actualidad se emplean más los sistemas digitales como una evolución de los sistemas analógicos. Pero todavía se utilizan. Y fíjense bien lo que vamos a hacer, o más bien lo que les voy a presentar aquí. En mi lacito de control dijimos que teníamos el sensor, tengo una variable física, ya las conocemos, presión, flujo, nivel, temperatura, etcétera, etcétera. Tengo mi variable física. Yo la voy a medir con un sensor, que puede ser el sensor solo o puede ser sensor con transmisor integrado. Si no, yo tengo mi sensor y le mando la señal al transmisor y el transmisor le va a mandar la información ¿a quién? Al controlador. Pero el controlador no entiende otro tipo de señal más que la digital. Con mi transmisor yo lo que traigo es una señal analógica. Entonces, ¿qué tengo que tener? A veces ya lo traen, no a veces, la mayoría de los controladores ya dentro del instrumento traen un convertidor de digital, de analógico a digital. Un convertidor de analógico a digital y me convierte esa señal que ya traen mis instrumentos de campo de analógico a digital. ¿Para qué? Para que este señor, el cerebro de mi controlador, lo comprenda, lo interprete y pueda mandar una señal de salida. Pero él la va a mandar ¿en qué forma?
en forma digital. Mis elementos finales de control no entienden esa señal digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener aquí? Otro convertidor, pero ahora viceversa, ahora de digital a analógico, para que ahora sí mi señal salga entendible tanto al operador como a mi elemento final de control. ¿Por qué aquí utiliza digital? Porque ya los controladores ya están fabricados con puros microprocesadores y ellos nada más entienden la forma digital. Entonces, esta variable física, yo voy a mandar la información de cómo se está comportando, pero tengo que tener este a la entrada y este a la salida para que pueda cerrarse el lacito de control y que mis instrumentos puedan controlar lo mejor que se pueda a la variable de proceso. Se debe hacer la conversión de analógico a digital y en la mayoría de los casos para su interpretación por los sentidos del hombre se debe de hacer una conversión de digital a analógico, como está aquí. Si no, la verdad, no lo podrían entender. Y aquí ya un conversor o convertidor de señal analógica a digital, ¿sí? Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica de voltaje en una señal digital con un valor binario. Se utiliza un equipo electrónico como computadora, grabadores de sonido y de video y equipos de telecomunicaciones para poder hacer esa conversión. Y aquí lo tengo. Aquí está hablando el micrófono con una señal analógica y entonces aquí yo debo de tener un convertidor para una señal digital y tengo mi sistema, mi controlador y cuando manda la señal de salida yo tengo que tener otro convertidor para que ahora sí, por medio de unas bocinas y eso se escuche la voz. Y se hace esto, señal analógica, señal digital, y una vez que ya se pone todo esto de los convertidores, ya salgo con una señal, ¿sí? Adecuada. Diferencia, ¿cuál es la diferencia? Que una es continua con respecto al tiempo y la otra es discontinua con respecto al tiempo o discreta. Con continua quiere decir que puede tomar infinitos valores dentro de un rango, mientras que discreta quiere decir que solo puede tomar un determinado número de valores. Aquí está analógica, que ya vimos ventajas y desventajas en comparativo con la digital, que tiene ventajas y sus desventajas. Pero esta tiene más ventajas positivas que esta, por lo mismo, es la que más se usa en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocer en los instrumentos. Espérenme, me voy a regresar. Aquí, sí. Fíjense bien, y aquí es importante, aunque esto lo vamos a retomar en sexto semestre, pero es muy importante esto. Todo lo que le lleve información al controlador, todo lo que le lleve información al controlador de lo que está pasando en mi proceso con las variables, todo lo que le lleve información se van a llamar entradas. Y debemos de conocer qué instrumentos me van a mandar una entrada o una señal de entrada analógica y qué instrumentos me van a mandar información al controlador en forma digital. De tal manera que debemos de conocer todos los instrumentos que son los que reciben la orden del controlador. Todo esto ya no van a ser entradas. Lo que salga del controlador van a ser salidas. ¿A quiénes? A un conjunto de instrumentos y tenemos que saber de qué tipo de señal voy a mandar, si va a ser analógica o digital, ¿sí? Pero son salidas. ¿Ok? Entonces,
Tenemos una serie, por decir, elementos de entradas analógicas, entradas que le van a llevar chisme, sensores de temperatura, de presión, medidores de presión, de flujo, de temperatura, de nivel, transmisores de corriente o voltaje, elementos de entrada digital, interruptores, termostatos, presostatos, contacto de reles, cualquier dispositivo que suministre un contacto abierto o cerrado, ¿sí? Igual acá elementos de salida analógica, pueden ser actuadores eléctricos de válvulas, transductores de corriente o voltaje, controladores de motores, que realmente aquí es convertidores, no transductores, convertidores. Elementos de salida digital, reles, solenoides, lámparas, etc. Entonces, esto me lo tengo que aprender al dedito. ¿Por qué? Porque, ¿qué son las entradas y salidas en un controlador? Aquí ya tenemos un PLC, que es un controlador lógico programable. Tipos de entradas, hay muchas. Botoneras, selectores, interruptores de límite, que son los de posición, interruptores de nivel, sensores, que pueden ser fotoeléctricos, proximidad, transmisores, presóstatos, vacuóstatos, contactores de arrancadores de motores. Entonces, aquí tengo que saber quién le va a mandar información al controlador. Es una entrada, pero ¿de qué tipo? ¿Analógica o digital? Por decir, el transmisor, un ejemplo, el transmisor. Este instrumento le va a llevar información continua con respecto al tiempo. ¿Es una entrada de qué tipo? Analógica. Los interruptores de límite, ¿sí? O botoneras, que nada más pucho o oprimo o quito el dedo, ¿sí? Los interruptores de límite son los interruptores de posición abierta o cerrada, ¿sí? Esos son interruptores, le van a mandar información al controlador, pero es una entrada digital. De tal manera que cuando ustedes tengan el DTI, tienen que saber interpretarlo y saber qué instrumentos me generan señales analógicas y cuáles son los instrumentos que me generan señales digitales. Y si le llevan chisme al controlador, son entradas. Si el instrumento recibe la señal del controlador, esas ya son salidas. Y pueden ser válvulas, arrancador de motor, balizas, ventiladores, alarmas, bocinas, luces, solenoides, etc., etc. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos saber a qué instrumento es al que le voy a mandar, el controlador le va a mandar la orden o la señal para saber si es una salida analógica o es una salida digital. ¿Por qué motivo? Porque cuando ya esté yo en sexto, que me toca en la parte de controladores ver los PLCs, vamos a seleccionar el PLC más adecuado. Y los PLCs, la mayoría ya viene por módulos. Trae un módulo para la fuente de poder, trae otro módulo, tiene un rack, es como un gabinete donde ya van a traer así como accesorios para que ustedes vayan metiendo sus módulos. Entonces, está la fuente de poder, está donde va a ir el CPU, y luego ya empiezan los módulos de entradas analógicas, los módulos de entradas digitales, los módulos de salidas analógicas y de salidas digitales, módulos para memorias, etcétera, etcétera, módulos para protocolos de comunicación. Entonces, ustedes deben de conocer qué instrumentos tienen en su DTI y si son instrumentos que le llevan información o son instrumentos que reciben información y de qué tipo. Entonces, esto de las señales analógicas y digitales es muy importante que entiendan qué es una señal analógica, qué es una señal digital y qué
qué instrumentos son los que mandan o reciben ese tipo de señal. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de mencionar? Ah, tengo 34 mudos. No, profesora, no No, tenemos maestra. ninguna duda. ¿Quedó claro que es una señal analógica? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, muy bien. Fíjense bien, fíjense bien. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la simbología que les dije que los interruptores de posición abierta o cerrada están colocados en las válvulas de control? La válvula de control es un elemento final de control. Esos interruptores, ¿de qué tipo de señal manejarían? ¿Analógica o digital? Digital. Digital. Y esos instrumentos ¿mandarían información o recibirían información del controlador? Recibirían. Recibirían. Pedro, Carlos, ¿por qué recibirían o por qué mandarían? Porque sería ya un elemento de salida. Bueno, Sí. después del controlador seguiría la válvula. Entonces la salida, la señal de salida del controlador llegaría a mi elemento de, se podría decir, de acción, ¿no? Ajá. ¿Y se acuerdan cuando les pinté en mi pizarroncito cómo se representaba o cómo estaban los interruptores? Pues no. Fíjate qué curioso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que esos interruptores en un momento determinado, cuando el controlador les preguntara en qué posición de apertura o cierre estaba mi válvula, le tenían que dar información? ¿Se acuerdan? Cuando pinté esos interruptores que les pinté ahí medio chueco una válvula de control y les puse en los extremos, en que salían así 2 líneas de la válvula, y les dije, estos son interruptores de posición abierta y cerrada, y estos interruptores se ponen en la válvula para que en un momento determinado que el controlador quisiera saber en qué posición de apertura o cierre está la válvula, le pudieran mandar información. Y todos al verlo se van con la idea de que como están colocados en la válvula, que es el elemento final, es una salida. Y no, ellos mandan información al controlador de en qué posición de apertura o cierre está la válvula. Cuando el controlador dice, recibí la información de que mi variable está por arriba o por abajo del punto de ajuste. Entonces él quiere saber en qué posición de apertura o cierre está la válvula para que si le va a mandar decir que se cierre o que se abra, él ya sabe en qué posición de apertura o cierre, y entonces él diga, ciérrate en ese porcentaje o ábrete en este porcentaje. Entonces, si esos interruptores le mandan el chisme o la información al controlador, ¿qué vendrían siendo? Pedro. En primera serían una retroalimentación, ¿no? Hacia No, mi aquí vamos a hablar controlador. de la retroalimentación. Ah, Aquí estamos hablando de señales que si van a mandar o van a recibir información del controlador. esos van a mandar. De posición, ¿qué sería? Bueno, en primera mandarían la señal y mandarían una señal digital. Exactamente. ¿Y sería una qué? Si van a mandar chisme al controlador, ¿qué sería? ¿Entradas o salidas? Serían entradas. Entradas, ¿verdad? Entradas. Entonces, tenemos que conocer de estos instrumentos que acabamos de ver, ¿sí? Si son salidas o son entradas. Aquí yo puse un montón tipos de entradas. Y que te dije, interruptor de límite, son los interruptores de posición. Entonces, aquí ya con esto le estoy dando una ayudadota para el próximo semestre. Botoneras.
También la botonera va a ser, hay varios tipos, vamos a ver, estos son instrumentos auxiliares, vamos a ver qué son las botoneras, ¿sí? Pero mandan un tipo de señal de entrada para que arranque, decirle al controlador que arranque o pare un motor. Entonces, esta botonera sería una entrada. ¿De qué tipo? Digital. ¿O la botonera es continua? No. No, No, es digital. digital. Entonces, ustedes tienen que tener los conocimientos para saber los tipos de entradas de estos instrumentos, quién me va a dar una señal de entrada analógica y quién me va a dar una señal de entrada digital. Y lo mismo va a pasar con las salidas. Todo esto lo vamos a ver durante este semestre, que más bien va a ser durante el próximo semestre, porque ahorita nada más vamos a ver elementos primarios. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió el concepto de lo que es una señal analógica y una digital, chicos? Sí, Sí, maestra. maestra. Sí, profesora. Profesora. Perfecto. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este tema? No, maestra. No. Si yo les Perdón, maestra. dijera, a ver si Guadalupe, dime, perdón. Una pregunta. ¿La bibliografía que usted recomendó es el primer libro del programa que es el de De instrumentación Antonio industrial? Creus, hija. Ok. Ujú. Mira, yo no les recomiendo que lo compren, porque no te voy a decir que está mal el libro. Nosotros hace muchísimos años, te estoy hablando de hace mínimo 15 años o más, la editorial de ese libro nos llevaban, en sí todas las editoriales, cada semestre ya tiene bastantito tiempo que no lo hacen, pero la mayoría de las editoriales nos llevan por año o por semestre libros para que les demos una revisadita y en base a nuestra experiencia y a los años que hemos trabajado allá afuera, los que hemos trabajado, revisemos sus libros. Antonio Creus hace 15 años por lo menos, si no es que más, nos llevó y no tenía ni que era una hoja de especificación, ni que era un típico de instalación, nada de eso. Entonces ya le hicimos un como pequeño resumen de lo que no llevaba su libro y lo agrandó, pero en el libro te lo dan muy resumido. Estas presentaciones que les hago son de libros, de catálogos de fabricante, de información de internet. En sí ahorita me está arreglando un video que nos dieron hace un mes, más o menos, una empresa. A los maestros nos dieron, o a lo mejor algunos de ustedes lo tomó también, que mandaron la invitación para ver un video de señales analógicas y digitales. No lo he visto, porque fue cuando estaba yo en lo de mi operación y todo eso. No lo vi, nada más me lo grabó mi hijo. Entonces ahorita me lo está digitalizando y no sé qué tantas cosas le está cortando mucho tiempo que está ahí perdido en el video. Lo voy a revisar, lo voy a ver. Si ese video está bueno, se lo subo por Classroom también, para que con esta presentación y lo del video quede más completa la clase. Entonces, mis presentaciones van conjunto, información de libros, de catálogos de fabricante, de información de internet, no de una página, sino de muchas que visito, y de conferencias que nos han llegado a dar las empresas. Entonces, si quieren comprar el libro, están en todo su derecho de comprarlo, pero no trae mucha información de la que les ponemos aquí, o no trae muchos instrumentos nuevos. Yo cada semestre reviso mis apuntes y reviso todo lo nuevo que tienen los fabricantes, y a lo mejor para el próximo semestre ya no pongo esta figurita, sino ya cambio por otra más moderna. Entonces, pero como quieran. Por eso en el programa viene la bibliografía y ustedes son libres de buscar o comprar los libros que ustedes crean necesarios, ¿sí? Sí, eso es
esa bibliografía ahí está para que ustedes consulten esos libros también. No hay problema. Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, chicos, si no hay ninguna duda, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y pues espero que haya quedado claro. Esto ya lo tienen ustedes porque ya les mandé todas las presentaciones de la unidad 1. Solamente había puesto esto, porque esto yo lo veo en sexto. Pero bueno, si quieren, les cambio esta presentación por la que ya les había yo mandado. No tengo ningún problema. O esto, pues lo tenemos ahí a la disposición de ustedes. Y si me parece, al rato que vea el video, me parece bueno, pues se los comparto también. El chiste es de que les quede lo más clara que se pueda la información. Con esto de señales analógicas vamos a estar trabajando lo que resta de este semestre, todo sexto, y en los semestres próximos. Pues les agradezco, pueden, ahora sí, bye bye, nos vemos. Gracias, profesora.